Después de la descarga de aguas nucleares contaminadas, un pez extraño me devoró hasta los huesos. Después de renacer, descubrí sorprendida que mis ojos pueden detectar el nivel de contaminación nuclear. Así que empecé a juzgar la seguridad del agua y el suelo, y a decidir quién podía quedarse y quién debía marcharse. Filtré el suelo, reconstruí hogares y salvé a la gente del abismo. Todos dicen que la joven pescadora renacida es la estrella púrpura caída del cielo. 1. Fui devorada por un gran pez con 4 patas. Incluso podríamos llamarlo un monstruo marino. Como pescadora, crecí desde pequeña en la costa y estoy acostumbrada a ver todo tipo de peces, camarones, moluscos y cangrejos. Pero nunca antes había visto un pez, como este, con dientes afilados, ojos saltones, 4 patas y una aleta caudal larga. No es de extrañar, ya que desde que un país vertió aguas nucleares contaminadas en el mar, todas las regiones costeras del mundo se convirtieron en un infierno terrenal. Diversos peces mutantes y extraños salieron del fondo del mar. Dondequiera que iban, había cadáveres y nada crecía. En ese momento, mi alma flotaba en el aire, viendo cómo ese pez extraño despedazaba mi cuerpo y se lo tragaba hasta el último hueso. El ruido de su masticación era aterrador. Era el mismo sonido que hacía mi conejo cuando comía zanahorias. Pero ese conejo murió, vomitando sangre, en el pasto al día siguiente de la descarga de aguas nucleares contaminadas. Así como yo ahora. Esta es una catástrofe para la humanidad y nadie puede escapar. Sentí desesperada como mi alma se disipaba y, con mi última percepción espiritual, cerré los ojos. Pero no imaginé que sería capaz de renacer. La sensación de dolor de ser desgarrada aún no se había disipado por completo. Medio desmayada, abrí los ojos en mi cama. Probablemente era algún tipo de secuela. Todo lo que veía estaba rodeado de un leve contorno verde. Más tarde supe que el color de ese contorno representaba el nivel de radiación nuclear. Me froté los ojos y miré la hora en el móvil, despertándome de repente. Faltaban 7 días para que un país vertiera aguas nucleares contaminadas en el mar. 2. El 24 de agosto del pasado año, un país anunció que vertería aguas nucleares contaminadas en el mar. Esa tarde, una multitud de delfines y ballenas se estrellaron en la playa cerca de mi casa. Estuvieron varados. Los niños que viven en la costa se emocionaron mucho y corrieron de un lado a otro para contárselo a todos, ansiosos por ver este raro espectáculo. Pero yo tenía una extraña sensación de inquietud al ver todo eso. Estos animales marinos tienen altos requisitos de calidad del agua y son muy sensibles. Su varamiento masivo en la playa parecía una huida de algo en el mar. Por la noche, los pescadores regresaron a casa con sus redes llenas. Pero no parecían felices como de costumbre, sino más bien preocupados y con los ceños fruncidos. Porque descubrieron que los peces que habían capturado ese día estaban apáticos, como si estuvieran enfermos. A la mañana siguiente, fui a nuestra zona de cultivo en aguas poco profundas y vi una limulus. Hay que saber que las limulus suelen habitar en aguas someras de arena a una profundidad de 20 a 60 metros y les gusta enterrarse en la arena. Nunca habrían de aparecer en una zona de cultivo en aguas poco profundas. Sentí un nudo en el estómago y supe que algo no estaba bien. Al tercer día, ya estaba claro que el vertido de aguas nucleares contaminadas por un país había causado una grave contaminación de los recursos hídricos costeros de nuestro país. Mi perro bebió agua de mar por error y, en menos de media hora, comenzó a temblar y a vomitar espuma. Me apuré a llevarlo a la veterinaria, pero antes de entrar, el veterinario me hizo una señal con la mano y se encogió de hombros con desgana. «Vete, no se puede hacer nada», dijo. Hoy ya ha habido más de 20 casos. El médico estaba desconsolado. Recogió sus cosas rápidamente, puso un letrero de «cerrado hoy» y se fue de la clínica. Llevé a mi perro moribundo a casa. Al pasar por la playa, olí un olor inconfundible. En el calor sofocante, ese olor casi me asfixió. Y lo más aterrador es que incluso oí vagamente algunos sonidos de explosión. ¿Era el fenómeno de la apariencia gigante? La playa estaba cubierta de enormes cadáveres de animales marinos. A lo lejos, toda la zona estaba cubierta por un gas putrefacto de color verde sucio. Me contuve con dificultad la náusea y corrí hacia casa. Tan pronto como entré, vi a mis padres suspirando y con los ojos llorosos. Resulta que todos los peces de nuestra zona de cultivo en aguas poco profundas habían muerto en tan solo unos días. 3. Nadie puede decir si esto se debe a las superbacterias emitidas por los cadáveres varados en la playa o si las aguas nucleares contaminadas de un país se propagaron a una velocidad inimaginable. En cualquier caso, ya no era posible vivir en la costa.
En menos de una semana, casi todas las aves y animales domésticos de las ciudades costeras murieron. En las regiones adyacentes a las ciudades costeras, la mitad de los animales domésticos también fallecieron. Al mismo tiempo, esta crisis y el pánico se extendieron a la humanidad. Enfermedades raras nunca antes vistas aparecieron una tras otra, y diversos problemas de salud surgieron continuamente. El agua subterránea estaba contaminada. La humanidad parecía tener una mano invisible apretando su garganta y enfrentarse a la muerte en cualquier momento. Mis padres y yo empacamos nuestras cosas de noche y regresamos a la aldea donde crecimos. Pero cuando llegamos, nos quedamos boquiabiertos. La mayoría de los vecinos se habían ido. Incluso los ancianos de más de 80 años se estaban preparando para huir, temblorosos mientras empacaban sus pertenencias. Al preguntar, nos enteramos de que no solo todos los animales domésticos habían muerto, sino que incluso los cultivos y frutas comenzaban a marchitarse. Incluso las frutas en los árboles se pudrieron antes de madurar y cayeron al suelo. Todos se estaban dirigiendo hacia el interior del país. Pero la contaminación nuclear se filtraba a través del agua y estaba en todas partes. Incluso en el interior del país era difícil escapar, solo era cuestión de tiempo. El gobierno no podía hacer nada al respecto. Los cadáveres de animales marinos apilados en la playa emitían un olor cada vez más fuerte. La comida para la gente era cada vez más escasa, pero las enfermedades extrañas aumentaban. La gente se apresuraba a comprar agua y comida. Una botella de agua mineral se vendía a cientos de dólares. Los supermercados del pueblo se vaciaron. Se agotó todo lo que se podía comer, excepto los mariscos. Incluso hubo peleas entre la gente por el agua y la comida. El mundo se volvió loco. 4. A pesar de todo, mis padres y yo decidimos quedarnos en la aldea. Porque no teníamos a dónde ir. Como solíamos salir a pescar peces frescos todos los días, nunca nos habíamos dado el trabajo de almacenar alimentos. Esta vez, al entrar apresuradamente en la aldea, solo trajimos algunos alimentos secos como peces y camarones. En menos de una semana, ya no teníamos nada que comer y tuvimos que ir a la costa a buscar peces que aún estuvieran con vida. Pero este modo de vida no duró mucho. Un pez extraño con 4 patas me desgarró en pedazos y se me devoró por completo. Pero no imaginé que sería capaz de renacer. Era verano y la playa estaba llena de gente y bulliciosa. Nadie sabía que en 7 días se convertiría en un infierno terrenal. Recordando los horrores de mi vida anterior, estaba desesperada por hacer algo. Pero al final, me fui de vuelta a casa con los hombros caídos. Incluso el gobierno no podía hacer nada. ¿Qué podía hacer yo, una simple pescadora sin influencia? Esta es una catástrofe para la humanidad. Incluso después de renacer, no tenía la menor seguridad de sobrevivir hasta que la crisis terminara. Solo podía hacer todo lo posible para sobrevivir. Me apuré a casa y les dije a mis padres que había renacido y que el fin del mundo llegaría en 7 días. Les pedí que vendieran rápidamente los peces de nuestra zona de cultivo en aguas poco profundas y que almacenaran alimentos y se marcharan de la costa. Mi madre me tocó la frente como en las películas y quiso llevarme al psicólogo. Estaba tan frustrada que no sabía cómo explicarles. Pero mi padre apagó su cigarro y me mostró su teléfono con una expresión seria. «Niña, ¿te refieres a esto?», me preguntó. Miré el teléfono y vi que estaba rodeado de un contorno verde. En la pantalla había un anuncio sobre la fecha en que un país anunció la descarga de aguas nucleares contaminadas. Mi padre, que había vivido en la costa toda su vida, sabía lo importante que era la calidad del agua para los animales marinos y los pescadores. También seguía de cerca las noticias internacionales y se preocupaba por la descarga de aguas contaminadas en su vida anterior, pero nunca imaginó que sería tan terrible. «Papá, sé que esto suena absurdo, pero es verdad», le dije. «Una vez que se viertan las aguas nucleares contaminadas, todos los animales marinos morirán y el agua subterránea se contaminará. Nos moriremos de hambre o de sed, o enfermaremos y moriremos por comer alimentos irradiados. Papá, un pez extraño me devoró vivo». Quizás fue mi tono serio lo que hizo que mi padre tomara en serio lo que decía, o quizás él también había sentido la crisis inminente. En cualquier caso, aunque mi madre todavía no entendía, siguieron mi consejo y vendieron rápidamente los camarones, cangrejos y moluscos de nuestra zona de cultivo en aguas poco profundas a un precio bajo. Luego compraron una gran cantidad de alimentos enlatados, medicamentos y artículos de uso diario, y el resto fue agua purificada. El camión pequeño que usábamos para transportar mariscos a otras ciudades estaba lleno de estos artículos de primera necesidad. Estábamos listos para marcharnos y regresar a la aldea de nuestro hogar. Aunque todavía estábamos en la costa, al menos no teníamos que salir a la calle y pisar el agua de mar.
No quería ver nunca más esa imagen terrible de la playa llena de cadáveres de peces. Antes de partir, nos paramos por última vez en la playa y miramos el mar que habíamos visto desde pequeños. Nuestros sentimientos eran indescriptibles. Lo que más me sorprendió es que, desde que renací, todo lo que veo está rodeado de un contorno verde. Pero ahora, mirando hacia el fondo del mar, vi vagamente un resplandor naranja. Me sumergí en el agua y nadé hacia adelante para ver mejor. Me di cuenta de que ese resplandor naranja era el contorno de los peces en el mar. Al principio, pensé que era debido a la glaucoma o a una infección por Bacillus púrpura de Gram, pero los médicos me dijeron que estaba bien. Como no me sentía mal, pensé que era una secuela de mi renacimiento. Pero ahora, parece que no es tan sencillo. ¿Por qué algunos peces del mismo tipo tienen un contorno verde y otros amarillo? No tenía tiempo para investigar más. Faltaban solo 2 días para la descarga de aguas nucleares contaminadas y estábamos listos para partir en el camión. 5. Hace unos días, papá llamó a todos nuestros familiares y amigos y les sugirió discretamente que se alejaran temporalmente de la costa. Lamentablemente, sus consejos no tuvieron mucho efecto. Yo, por mi parte, publiqué algunas predicciones en la sección de comentarios de una plataforma social. Soy una reencarnada. Por favor, prepárense con suficiente agua purificada y alimentos. A partir del 24, manténganse lejos de la costa y no coman mariscos. Tan pronto como publiqué ese mensaje, cientos y miles de respuestas llegaron a mi teléfono, casi congelándolo. Algunos me acusaron de exagerar, mientras que otros se mostraron aterrorizados. Otros descubrieron mi identidad de joven pescadora y afirmaron rotundamente que estaba intentando atraer tráfico para vender mariscos. No intenté explicarme, ya que no sabía cómo hacerlo. Con una gran catástrofe inminente, lo único que podía hacer era salvar a alguien si era posible. Llegamos al pueblo en plena noche. Limpiamos rápidamente el lugar y guardamos los suministros y el agua purificada en el sótano. A mi insistencia, papá descargó los suministros y luego se llevó el camión fuera del pueblo. La vieja valla y la cerradura oxidadora se mantuvieron como estaban. Nadie sabía que esta casa abandonada al final del pueblo era el único refugio para mi familia de 3. En mi vida anterior, había visto claramente la maldad y la avaricia de la humanidad ante la muerte. En este momento, la bondad desmedida solo nos llevaría a la ruina. El patio estaba lleno de hierba. Gracias a las abundantes lluvias de este verano, 2 árboles de melocotón estaban llenos de frutos, cada uno rodeado de un tenue resplandor verde. Solo de pensar que pronto las aguas contaminadas se evaporarían y se convertirían en nubes y lluvias, arrasando con todas las plantas, me dolía el corazón. Pensé que, al llevar a mi perro conmigo en esta vida, podría vivir más tiempo. Pero no imaginé que, incluso lejos del mar, moriría el 3er día después de la descarga de aguas nucleares contaminadas. Su pequeño cuerpo yacía debajo del árbol de melocotón, todavía vomitando espuma. A diferencia de mi vida anterior, su cuerpo estaba rodeado de un contorno amarillo pálido y tenía restos de pescado naranja en la boca. Entonces noté que había trozos de pescado esparcidos por el patio, todos ellos rodeados de un contorno naranja. Mientras dudaba, papá salió y frunció el ceño al verlo. ¿Qué está pasando? ¿Este pescado está envenenado?, preguntó mientras suspiraba y se inclinaba para recoger al perro. De repente, sonó una alarma en mi cabeza y tuve una sospecha. Papá. No lo toques, le grité. Podría ser contaminación nuclear. 6. La mano de papá se detuvo y me miró sorprendido y alarmado. Yo no tenía seguridad alguna, ni siquiera una base para mi sospecha. La razón por la que tuve esa idea fue simplemente la palabra de papá, venenado. Después de todo, en mi vida anterior mi perro murió por beber agua marina contaminada con radiación nuclear. Y en este momento, la única veneno posible era la contaminación nuclear. Quizás el contorno verde que veo alrededor de las cosas representa lo no contaminado, mientras que el naranja indica lo contaminado. Esto suena absurdo, pero ya he experimentado la reencarnación. ¿Qué más podría ser imposible? Solo que han pasado solo 3 días desde la descarga de aguas nucleares contaminadas. ¿Cómo es posible que la contaminación se haya extendido hasta el pueblo tan rápido? Papá y yo nos miramos fijamente el uno al otro cuando de repente se escuchó un bullicio en el pueblo. Ladridos de perros se mezclaban con gritos de enojo y discusiones confusas. Poco a poco, el ruido se hizo más cercano. ¡Maldito perro! ¿Te has quedado sin dinero para enterrar a tus padres? ¿Qué veneno has puesto en los mariscos? Mi abuela está desmayada y vomitando sangre.
2 o 3 hombres jóvenes gritaban desesperados, y se podía oír vagamente el sonido de peleas y de cuerpos peleándose. Me subí discretamente a la valla, escondida entre las hojas densas, y asomé con cautela para ver lo que pasaba. Varios hombres de diferentes edades agarraron a un hombre de mediana edad con furia en sus ojos. No muy lejos, en el camino del pueblo, estaba estacionado un camión pequeño con la leyenda, Mariscos Diarios. En el suelo había varios peces y camarones, todos ellos apáticos y con un brillo naranja, saltando ocasionalmente. No solo los peces, sino también el camión y el hombre de mediana edad estaban rodeados por un contorno naranja. Bajo la paliza, el hombre se agachó, cubriendo la cabeza, casi desquiciado. No lo sé. Realmente no imaginé que fuera a ser así. La costa está llena de cadáveres de peces. Estos peces los he criado con esfuerzo durante años. Solo quería deshacerme de ellos a bajo precio antes de huir. No puse veneno, en serio. Me regresé en silencio al patio, con sentimientos encontrados. Papá, al escuchar todo esto, también mostró tristeza en su rostro. Como pescadores, realmente entendemos su desesperación y su impotencia. Sin embargo, agarré a papá, que estaba a punto de salir a intentar detener la pelea. Papá, todos los mariscos en ese camión tienen un brillo naranja. La contaminación nuclear ya ha llegado al pueblo gracias a este hombre. No podemos seguir en contacto con los vecinos. En ese momento, mamá salió rápidamente de la casa, con una expresión de ansiedad en su rostro. ¿No es esa la voz de tu tío Luis? Apúrate, dile que se esconda. Es un hombre muy respetuoso. Incluso fue a la misma escuela que yo cuando éramos pequeños. Yo sé que mamá siempre ha sido bondadosa y se acuerda de viejos amigos, pero en este momento, ya es demasiado tarde para avisar a la gente. Mamá, no vayas. No sé cuál es el tío Luis que mencionas, pero todos esos hombres tienen sus cuerpos amarillos. Si el color realmente representa el nivel de contaminación nuclear, entonces ellos probablemente están a punto de morir. No dije más, porque mamá me había agarrado firmemente el pulgar. 9. Cuando regresé a la playa, me di cuenta de que el mar, que antes era cristalino y azul, ahora era casi negro. En la playa, había montañas de cadáveres en descomposición, hinchados, llenos de moscas y gusanos, y manchados de sangre. A simple vista, todo estaba cubierto por un resplandor rojo. La arena bajo mis pies era blanda y húmeda. La mucosidad verde sucio se mezclaba con la arena y había algunos gusanos que se arrastraban y se habían colocado en mi empeine. Retrocedí rápidamente, pero tropecé con algo con el talón y casi caí. Al dar la vuelta, vi un enorme cadáver de pez. La carne se deshacía, los huesos sobresalían y los dientes afilados y largos brillaban. Eché un vistazo abajo y grité asustada. Era un pez de 4 patas. En mi vida anterior, morí a manos de este tipo de peces. Aunque el traje de protección me aislando del olor, esta escena me daba miedo y me daba náuseas. Vamos, todo aquí está gravemente contaminado, dije con dificultad, conteniendo la náusea, y salí rápidamente de la playa. La zona costera no tenía ningún signo de vida. Después de varios días de inspección, abandonamos por completo la costa y dirigimos nuestra atención a las aldeas cercanas, buscando tierras adecuadas para la agricultura y agua y alimentos que todavía se pudieran tratar para el consumo, con la intención de reconstruir. Los hospitales de campaña construidos durante la pandemia se pusieron en funcionamiento de nuevo y se convirtieron en refugios temporales para las personas desahuciadas que huyeron de la costa. Para evitar el caos, los civiles que iban a refugiarse debían pasar un examen médico para asegurarse de que no tenían enfermedades infecciosas. Lo más importante es que las personas gravemente contaminadas por radiación no podían entrar. Así que yo me convertí en la última, inspección manual. Sentada en una silla, examiné constantemente a la fila de personas que avanzaba. Después de estos experimentos, llegamos a la conclusión de que tanto las personas como los alimentos con contaminación leve pueden sobrevivir o ser consumidos. Pero la contaminación moderada puede poner en peligro la vida en cualquier momento, y las personas gravemente contaminadas suelen morir en menos de 24 horas. Para garantizar la seguridad de la mayoría, tuve que ser estricta con los estándares y negar el acceso a las personas con contorno naranja-rojo. ¿Con qué derecho nos impides entrar? ¿Dices que estoy gravemente contaminado? ¿Dónde están los instrumentos de detección? Estoy perfectamente bien. Por favor, déjame entrar. Mi hijo está dentro. Tiene solo 10 meses, no puede quedarse sin madre. Las preguntas furiosas y los llantos desgarradores se oían constantemente a mi alrededor. A menudo, había personas con emociones descontroladas que intentaban golpearme.
Si no hubiera 2 soldados con armas a mi lado, me habrían matado. Para evitar la presión mediática y garantizar mi seguridad personal, se ocultó el hecho de que tenía una habilidad especial. Pero no hay pared que no deje pasar el viento. 10. La predicción que publiqué en su día todavía tiene mucha popularidad. Ya alguien había descubierto mi identidad de joven pescadora, pero todos se preocupaban solo por salvar su vida y nadie se detuvo a investigar. Ahora aparezco a menudo en público. Lo más importante es que casi siempre estoy rodeada de algunos expertos de gran prestigio. Debes saber que son científicos con una amplia trayectoria en la Wikipedia. Y yo, solo soy una chica de 20 años, nada especial, pero puedo juzgar la seguridad del agua y el suelo y decidir quién puede vivir y quién debe morir con una sola palabra. Así, es difícil no llamar la atención. A pesar de haber sido muy prudente, un trabajador filtró una foto de mí mientras trabajaba. Mis datos personales se filtraron rápidamente y se relacionaron con mi predicción y mi trabajo durante este tiempo, lo que dio lugar a todas clases de conjeturas. Entre muchas preocupaciones y discusiones sobre la situación nacional, aparecí en los trending topics de manera inoportuna. Y el título era realmente sorprendente. Se sospecha que la joven pescadora renacida es la estrella púrpura caída del cielo. Los comentarios inundaron el Weibo y lo hicieron colapsar. Después de restablecer la operación, toda la información sobre mí se eliminó. El gobierno también envió especiales de policía para proteger mi seguridad. Todavía había más regiones que esperaban ser inspeccionadas. La situación costera en el país empeoraba día a día. La zona marina poco profunda estaba casi cubierta por los cadáveres de animales marinos, el agua era negra y las enfermedades infecciosas se propagaban. Viajes sin descanso entre varias ciudades costeras, buscando lugares adecuados para la reconstrucción y la habitación. Afortunadamente, China es un país vasto y en las zonas más remotas y con menos población, todavía hay grandes extensiones de tierra que se pueden desarrollar y cultivar. Aunque los pozos cercanos también tienen rastros de contaminación leve, se pueden purificar y utilizar, lo que al menos garantiza la seguridad de la vida. Los funcionarios públicos se involucraron en el trabajo de reconstrucción a largo plazo desde el primer momento, y los voluntarios del interior del país se ofrecieron en masa. Esta es una catástrofe nacional y el agua se recircula constantemente. Nadie puede garantizar que el interior del país siempre tenga suficiente comida y agua. Por lo tanto, la mayoría de las ciudades no se atreve a donar alimentos y suministros con la misma libertad que en los terremotos y las inundaciones anteriores. Solo pueden enviar una gran cantidad de mano de obra para participar en el trabajo de reconstrucción. Abrir tierras, cultivar y sembrar. Los voluntarios sin experiencia eligieron las verduras más adecuadas para esta temporada bajo la guía de los agricultores mayores. En todos los lugares por donde pasábamos, se marcaron todos los cultivos de frutas y verduras comestibles, y se designó a un responsable especial para custodiar, cosechar y transformar en alimentos y distribuir a los refugios. Después de 15 días, los cadáveres de las primeras personas que murieron por grave contaminación nuclear se habían desechado adecuadamente. Los pacientes gravemente contaminados y con enfermedades raras llenaron todos los hospitales. Algunos luchaban por sobrevivir, mientras que otros se suicidaban en agonía. Afortunadamente, tuve la oportunidad de delimitar las zonas contaminadas y encontrar lugares seguros. La comida y el agua también se controlaron y se examinaron. La población de la zona costera se trasladó a lugares temporalmente seguros. Finalmente, se controló básicamente el número de muertes por contaminación y radiación. Además, los montones de cadáveres de peces en la playa se desecharon en lotes, lo que redujo la propagación de enfermedades infecciosas graves desde la fuente. Al mismo tiempo, la estrategia de purificación del agua se incluyó en la agenda. Los departamentos relacionados trabajaban incansablemente, comenzando por garantizar los recursos de agua potable existentes y progresando hacia la purificación del agua levemente contaminada. En cuanto al vasto océano que se ha vuelto negro, por ahora, no hay ningún método para purificar el agua nuclear, excepto interceptar y proteger el agua dulce lo más posible. Se limpiaron montones de cadáveres en la playa. Si la humanidad misma no puede salvarse, ¿qué esperar de los animales marinos? El orden social se normalizó gradualmente. Los voluntarios de todo el país se quedaron aquí para ayudar a los pescadores costeros a reconstruir sus hogares. Durante este tiempo, estaba agotada y perdí 10 kilos. Incluso tuve ojeras. Pero en las tierras recién abiertas, ya había brotes de verduras. En los refugios temporales, ya no se oían lamentos. Aunque la zona costera estaba cerrada, los pescadores tenían un lugar para vivir y no estaban desamparados. Finalmente, pude descansar un poco. He estado usando demasiado los ojos y mis ojos se han inflamado.
Los globos oculares están llenos de vetas rojas y me duelen y me pican. Pero no me atrevo a usar medicamentos. Puede parecer ridículo, pero esta habilidad especial de mis ojos es extraña y no se puede repetir. ¿Qué pasaría si la habilidad desapareciera después de usar medicamentos? Así que tuve que soportar el malestar y cerrar los ojos para descansar cuando tenía tiempo. Lo más que hice fue darme un baño de calor. Después de tantos días de trabajo, finalmente tuve media jornada de descanso y pude dormir bien. Pero antes de adormilarme, me despertó el teléfono. Si quieres salvar la vida de tu padre, tráeme 1.000.000 de yuanes. 11. Estaba medio dormida y mi mente no estaba clara. Por un momento, pensé que era un sueño. Pero al siguiente instante, llegó una voz débil pero familiar. Niña. Este es un loco. No le des atención. Llama a la policía. Era la voz de papá. Pero antes de terminar de hablar, gimió y se cayó. Si llamas a la policía, lo mataré, dijo el secuestrador. En ese momento, estaba completamente despierta. Papá había sido secuestrado. ¿Solo es cuestión de dinero? Me sorprendía. Te daré 2 millones. Con la condición de que mi padre esté sano y salvo. De lo contrario, no llamaré a la policía, eso sería demasiado fácil para ti. Te arrojaré al mar para que te devoren los peces. Has investigado mucho, debes saber muy bien que solo necesito una mirada para saber dónde está la contaminación más grave. Contenía mi preocupación y mi nerviosismo, limpié la garganta y traté de mostrar la mayor autoridad posible. Durante el resto de la conversación, hablé lo más despacio posible y alargué el tiempo de la llamada, preguntando sobre el lugar del intercambio. Estaba deseando ver quién era tan atrevido y tonto que se atreviera a secuestrar a mi padre en este momento crítico. El gobierno y la policía de China están ocupados, pero no han dejado de trabajar. Era tan cauteloso que era irritante. Me dio 10 ubicaciones y me dijo que pusiera 20.000 yuanes en cada una. ¿Entendiste? Incluso podía percibir la alegría y la emoción en su voz. Es demasiado. No puedo recordar tantas ubicaciones, respondí fríamente. Inútil. Se enojó. ¿Quieres o no a tu padre? ¿Quieres o no tu dinero? Le repliqué. El secuestrador se quedó en silencio durante un rato y, finalmente, se vio obligado a ceder. Cambió el lugar a la aldea de Montaña Frente, donde tendríamos la reunión en 3 días. Después de colgar el teléfono, miré al policía y pregunté, ¿puede localizar su posición actual? Podemos obtener una ubicación aproximada, pero no es muy precisa. No se recomienda sorprenderlo, respondió el policía con una expresión seria después de consultar con la sede central. Sí, tan pronto como supe que era una amenaza de secuestro, presioné la alarma. Después de todo, he hecho una contribución especial para el país. Además, tengo estos ojos con funciones únicas y causé una gran controversia en línea. ¿Cómo podría no tener protección? Entonces, esperemos hasta el momento del intercambio, dije con la cabeza asintiendo, intentando tranquilizarme. Al menos, papá estaría seguro en estos días. Volví a acostarme, pero ya no podía dormir. Me culpé mucho. Antes, pensé que estaba en el ojo del huracán y que me había ganado muchos enemigos por el asunto del refugio. Temí que traer a mis padres me supusiera más problemas. Pensé que estarían seguros en la casa de mi pueblo natal, con suficientes provisiones, hasta que yo volviera. Pero no imaginé que papá fuera a ser secuestrado. Estuve demasiado ocupada estos días y ni siquiera me di cuenta de que papá no me había enviado un mensaje para decirme que estaba bien en 3 días. Pasé 3 días con ansiedad y llegué a la ubicación acordada media hora antes de la hora. Llevaba un micrófono escondido debajo del cuello, que me permitía comunicarme directamente con la policía y informarles de la situación en el lugar. Debido a mi particularidad, el departamento competente prestaría mucha atención a este caso de secuestro. Había desplegado a sus mejores agentes en la aldea de Montaña Frente y establecido una red de vigilancia. Pero no imaginé que la persona que viniera a recoger el dinero sería mamá. 12. Me quedé paralizada y no supe qué hacer. Según el plan, debíamos arrestar a la persona que viniera a recoger el dinero. Pero ahora, ¿dónde está el dinero? ¿Lo has traído? Mi madre me miró fríamente, como si no me conociera. Emanaba un leve tono amarillo, lo que significaba que estaba ligeramente contaminada. En el bolsillo de su chaqueta, había un teléfono celular con la pantalla encendida. Al parecer, mi madre estaba siendo vigilada o escuchada, y el secuestrador no parecía saber que éramos madre e hija.
Me ponía más nerviosa y preocupada, no sabía lo que había pasado en estos días. Sin embargo, mi madre solo insistía en revisar el rescate. Dudé un momento y luego abrí la caja al lado, mostrando montones de billetes rojos. ¿Dónde está mi padre? No se morirá. Dame el dinero y él irá a la policía por su cuenta. De lo contrario, tendrá que regresar de donde vino. Mi madre se acercó mientras hablaba y extendió las manos para tomar la caja de mis manos. Nuestras miradas se encontraron y, tras dudar un instante, decidí arriesgarme. En un abrir y cerrar de ojos, un par de esposas cayó de mi manga y se cerró en el tobillo de mi madre. Esta era una técnica que había practicado 3 días y 3 noches, pero lamentablemente, ese bastardillo no había venido en persona. Cuando la llevaron a la patrulla, vi que mi madre se relajó un poco y me tranquilizó un poco. Al parecer, no había hecho mal. Volví a llamar al secuestrador y lo reprendí por no cumplir su palabra. ¿Y tú no lo hiciste? Yo dije que si llamabas a la policía, mataría a tu padre. Afortunadamente, encontré a una idiota para que fuera a recoger el dinero por mí. Ja ja ja, esa estúpida realmente creyó que se llevaría 50,000 yuanes. La risa descarada del secuestrador tenía un tinte de desesperación. Ya que no quieres dar el dinero, me veré obligado a ir al inframundo con tu padre. De todos modos, toda mi familia está muerta, así que déjame que tú también sientas lo que es perder a un ser querido. El secuestrador parecía estar al borde de la locura. Todavía tienes tiempo para rendirte, le dije con calma. Él se echó a reír como si hubiera escuchado la broma más divertida del mundo. Entonces, no me queda más remedio. Abre la puerta, dije, escondiendo mi nerviosismo y escuchando atentamente los ruidos del otro lado. ¿Qué? Su voz cambió y luego se oyó un gran estruendo. La puerta se abrió de golpe y, después de unos pasos rápidos, el teléfono pareció haberse caído al suelo. De repente, se mezclaron los ruidos de lucha y de insultos, los gritos autoritarios, el roce del cuerpo con el suelo y el sonido metálico de las esposas. Afortunadamente, lo atrapamos. Afortunadamente, no me equivoqué. Cuando el secuestrador me llamó por primera vez, la policía ya había localizado su posición en las cercanías de la granja marítima de mi familia. Pero ahora, ese lugar está lleno de cadáveres de peces y no hay nada vivo. Cuando mi madre dijo que regrese de donde vino, supe que se refería a la casa de mi familia en la costa. Así que la policía también desplegó a sus agentes en esa zona. Cuando volví a hablar con él por teléfono, la policía logró localizarlo con precisión a través de la señal. ¿Dónde está mi padre? ¿Cómo está? Pregunté con ansiedad a la policía del otro lado. Hubo un bullicio en el otro extremo y, después de un rato, se oyó una voz grave. La víctima está inconsciente y su estado no es bueno. 13. Lo vi en la entrada del hospital. Debido a la misión en la costa y para evitar la contaminación nuclear, los policías llevaban trajes de protección. Mi padre estaba en una camilla, su cuerpo delgado estaba cubierto de extrañas manchas azul-negras y tenía muchas heridas en las piernas, inflamadas y en gangrena. Lo más importante es que todo su cuerpo emanaba una luz naranja oscura. El nivel de contaminación nuclear de mi padre era alto, lo que era extremadamente peligroso. La camilla fue llevada directamente a la sala de emergencias y, por razones de seguridad, no me permitieron acompañarlo. Fui inmediatamente a la estación de policía y encontré al secuestrador abatido y a mi madre demacrada. Conocía al secuestrador, se llamaba Wang Rennie. Era un cliente de mi familia, se dedicaba al negocio de mariscos. De vez en cuando, venía a la granja marítima de mi familia a hacer compras al por mayor. En muchos casos, era mi padre quien me llevaba en el camión a entregarle la mercancía en el pueblo. Mi madre, por otro lado, solía llevar mercancía a los restaurantes del pueblo y no estaba mucho tiempo en la granja marítima, así que él no la conocía. Esta vez, hizo este atentado por venganza. Su esposa estaba gravemente contaminada por radiación nuclear y, cuando intentó entrar al refugio, la detuve. Poco después, falleció. Su hijo tenía solo 10 meses. Después de ser destetado, su sistema inmunológico se debilitó y contrajo un resfriado. Debido a la sobrecarga de pacientes en el hospital, no pudo recibir tratamiento adecuado y su enfermedad se complicó en neumonía. Finalmente, murió de encefalitis causada por fiebre. Sansen quedó muy afectado y culpó a mí de todo. Una vez, durante una charla informal, mi padre había mencionado casualmente la dirección de nuestra casa en el pueblo. Sansen encontró el camino hasta el pueblo y preguntó de casa en casa. Finalmente, en una noche oscura, atrapó a mi padre en el patio mientras salía a respirar aire fresco. Mi madre, que estaba en el sótano,
se salvó. La noticia de mi reencarnación se había esparcido por internet. Sansen estaba seguro de que mi padre debía haber almacenado muchos suministros por anticipado, así que lo obligó a entregarlos. Había un poco de agua y comida en la cama del dormitorio. Mi padre se vio obligado a entregar todo eso, pensando que así lo deshacía. Pero no imaginó que Sansen no se conformaría con eso y quería secuestrar a mi padre para pedirme dinero. Para no llamar la atención, Sansen lo llevó directamente al camión y regresó a la costa. Como dicen, el lugar más peligroso es el más seguro. Sansen estaba seguro de que nadie se atrevería a acercarse a la playa. Pero Sansen no sabía que, justo después de llevarse a mi padre, mi madre salió silenciosamente del sótano, subió al camión que estaba estacionado fuera del pueblo y lo siguió hasta la zona marina poco profunda. Lamentablemente, antes de poder llamar a la policía, Sansen la descubrió. Pero mi madre se dio cuenta rápidamente de que Sansen no la reconocía. 14. Mi madre fingió ser una pescadora costera y se mantuvo ocupada en una casa cerca de la granja marítima de los vecinos. Cuando Sansen se mostró alerta y se acercó para preguntar, mi madre divisó a mi padre atado y le dio 2 bofetadas al instante. «Viejo envejecido, así te lo mereces». Después, mi madre se sonrió a Sansen con entusiasmo. «Hermano, déjame decirte que este tipo no es nada bueno. Él echó veneno en la granja marítima de mi familia solo para robar negocios. Ahora que la situación es tan caótica, ¿tú también tienes un problema con él?» Mi madre sacó un cuchillo para filetear peces y se dispuso a apuñalar a mi padre en el estómago, lo que asustó a Sansen y lo hizo detenerla rápidamente. ¿Por qué me detienes? Si lo mató y lo tiró al mar para que se lo coman los peces, ¿quién lo sabría? Sansen perdió la alerta y se jactó de que tenía un tesoro caminante de 2 millones. Mi madre lo miró con desdén y dijo que él pensaba demasiado simple. Al final, probablemente se acabarían entregando juntos y con las manos atadas. Solo un tonto no llamaría a la policía. Sin embargo, su hija es una niña muy piadosa, aunque un poco tonta. Quizás realmente gaste dinero para salvar la vida de su padre. Pero, ¿quién se atreve a apostar? Al escuchar esto, Sansen tuvo una idea y obligó a mi madre a ir a recoger el dinero en su lugar. Así es como la encontré en la aldea de montaña frente. Sansen era muy cauteloso y vigilaba las acciones de mi madre a través de una llamada de video. Pero aún así, pude entender los labios mudos de ella y leí la palabra, casa. No hay lugar más seguro que la estación de policía. Después de que mi madre subió al camión patrulla, todos nos relajamos. Sansen no imaginó que pudiéramos localizarlo tan rápidamente. Todo parecía haber salido bien, excepto por mi padre. No entendía por qué la contaminación nuclear en su cuerpo era tan grave. Porque, al día siguiente de tu partida, tu padre salió. Dijo que sabía que tú no te esconderías para siempre. Sabía que lo hacías por el país y por la gente. Tu padre y yo no hemos estudiado mucho, pero sabemos que en tiempos de crisis nacional, cada ciudadano tiene la responsabilidad. No tenemos la capacidad de salvar a más gente, pero sí podemos ayudar a los vecinos del pueblo. Contuve mis lágrimas y mi emoción mientras mi madre me contaba lo que había pasado. Estaba medio dormida cuando abrí los ojos en la cama. Después de que se extendiera la contaminación nuclear, hubo muchos muertos en el pueblo. Algunos huyeron hacia el interior del país. De las más de 100 personas que habitaban el pueblo, solo quedaban unas pocas decenas. Ninguno de ellos había acumulado alimentos con anticipación. Las frutas y verduras del pueblo estaban contaminadas y se marchitaron, no se podían comer. Mis padres se enteraron de que el rango de contaminación se había controlado y que la reconstrucción del hogar estaba en la agenda, así que sacaron todo lo que había en el sótano. Solo dejaron una parte en la cama del dormitorio y repartieron el resto entre los vecinos. Si no hubiera sido secuestrado por Sansen, tal vez mis padres habrían podido esperar hasta mi regreso. Lamentablemente, después de llevarse a mi padre, Sansen lo ató con una red de pesca cerca de la granja marítima. Mi padre solo podía recoger algunos moluscos para alimentarse. En ese caso, era de esperar que se contaminara. Afortunadamente, no había ingerido mucha contaminación y no era mortal. Además, fue llevado al hospital a tiempo y recibió una atención especial. Su estado no empeoró. 15 días después, mi padre despertó. Aunque su cuerpo todavía no era ágil, estaba claro que su cerebro estaba normal. Estaba muy aliviada, ya que había hecho los peores planes. «Niña, eres muy valiente», mi padre dijo con voz débil, mirando fijamente la medalla de contribución especial en mi mano, con los ojos brillantes. «Papá, mamá, ustedes también lo son.
No se preocupen, el rango de contaminación se ha controlado. Afuera de la costa, también podemos reconstruir nuestro hogar en la montaña. Todo saldrá bien. Tomé de la mano a mi padre y a mi madre, viendo que el tono naranja-amarillo alrededor de ellos se iba desvaneciendo. Sentí una nueva esperanza en mi corazón. En la vasta tierra de China, siempre enfrentamos las dificultades con valentía y la humanidad sigue viva. Donde haya hijos de China, siempre habrá una salida. Fin.